Estas son chingaderas, no tiene otro nombre. Saludos motorista, bienvenido a un nuevo video en el que vamos a criticar, vamos a ver qué es lo que se debe y no se debe de hacer en el caso de la transmisión de las motonetas. Pues el día de hoy le estamos dando su servicio, su mantenimiento a una W150 de Itálica. Pero nos encontramos con varias sorpresitas. Resulta ser que esta moto la llevaron a la agencia porque traía un ruido. De hecho, pues está nueva prácticamente. Les voy a mostrar que no son mis pinches ideas. 500 kilómetros. Y presentaba un ruido que no me supieron decir bien a bien qué hacía en la transmisión. Pues qué le hicieron en la agencia, no sé exactamente, pero todo aquí tiene aceite. En estas transmisiones recordemos que todo funciona con la fuerza centrífuga. Entonces, si nosotros ponemos mucha grasa en cualquier parte que gira, la grasa va a tender a salir disparada hacia el exterior y va a contaminar todo lo va a contaminar. Obviamente, si aquí tenemos una banda de transmisión queriendo girar en friega, si está contaminado de aceite, pues no va a funcionar como es y nunca va a trabajar correctamente. Me pusieron grasa en estas madres no llevan grasa tampoco. Ay, bueno, los vamos a sacar, total. Hay que limpiar todo. Todo lleno de grasa. Aquí vemos claramente cómo se empezó a ir del centro hacia afuera. Igual aquí, incluso se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver las tecatas ahí dentro. Otra cosa curiosa es este rayado, que no entiendo por qué se hizo. Dentro del tambor del clutch centrífugo. Y unas pequeñas marcas que se hicieron aquí en las pastas del clutch. Pero bueno, aquí también vemos, ahí se ve la fuerza centrífuga cómo actuó y sacó toda la grasa del centro hacia afuera. Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato. Vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Pues aquí lo que toca es limpiar todo, que quede sin nada de grasa. Solamente en partes muy específicas lleva una mini embarrada, por decir algo aquí en la punta, por decir algo aquí en medio de estos engranes, una cosa así, pero es una mini madre, ve nomás. Es un cochinero. Y obviamente pues va a haber que cambiar la banda de tracción, no sé por dónde la aventé por ahí. Porque pues esa en cuanto se contamina ya no sirve nada de que la calientas, la limpias, le das con solvente, ya no sirve, va para la basura. Tenlo muy presente porque es bastante común que piense uno que hay que lubricar en estas situaciones, pero mucho cuidado donde pones, porque ahora sí que aquí casi no lleva, muy poco y en muy pocos lugares. Si te sirve esta información, dale like, comparte, suscríbete y para detalles más a fondos, para un curso prácticamente completo de mecánica de motos, sígueme en mi Patreon. Ahí vamos a estar compartiendo muchísima información
información que solamente ahí vas a encontrar. Y sobre todo, contacto directo conmigo para dudas, preguntas, sugerencias, todo. Mucho más fácil que aquí, porque aquí pues ya somos muchos y me cuesta trabajo contestarle a todos. Contesto hasta donde puedo, pero pues no doy para tanto. En el Patreon, como somos poquitos, todas las respuestas no, todas las preguntas se van a contestar. Así es que te espero en aquel lado. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic. Sígueme en podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también en YouTube. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima. Oye, me cansé mi brazo. No más, que pinche cochinero hicieron estos cuates. Ay, cabrón. Si no saben para qué le meten mano, carajos. En fin.